un sumo respeto, con un tremendo respeto, parafraseando a nuestro Señor, digo que cuando dos o más se reúnen a hablar de las cosas de la patria, ahí también en el medio de ellos está la patria. Así que comenzamos esta charla con la presencia del Espíritu Santo y el acompañamiento de una parte de la patria acá con nosotros. Vamos a hablar entonces en el día de hoy de la revolución anticristiana en los tiempos actuales. Y se preguntarán por qué elegí este tema para traerlo hoy acá en esta charla. Por tres razones fundamentales. Considero el tema más importante y el tema más estratégico que hay, el concepto de la revolución anticristiana para entender todo lo que sucede. Segunda razón, porque yo en mi doble condición de militar y de cara pintada soy un producto de la revolución anticristiana, soy ese producto de la resistencia a la revolución anticristiana. Y por último, porque la revolución anticristiana hoy ha desatado la batalla final, que es un tema que después, casi al término de la charla, vamos a profundizar en él. Cuando hablamos de los orígenes de la revolución anticristiana, hablamos desde el principio de todo. Hablamos desde la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que dividió las aguas de la historia de la humanidad. Se dividió las aguas entre los que eligieron querer vivir según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y ahí mismo aparecieron los que quisieron vivir en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no reconocido. Ese fue el origen, lo más remoto. Ahí comenzó todo. Aunque parezca mentira, es una lucha que lleva toda la historia de la humanidad. Y nosotros ahora la estamos viendo tal vez como nunca se vio. Por eso que el título de esta charla es La revolución anticristiana en los tiempos actuales. Si tuviéramos que definir el significado de la revolución anticristiana, para hacerlo en términos muy sencillos, muy simples y para que lleguen a todo el mundo, podríamos decir que están los que piensan que quieren vivir como Dios manda. Y del otro lado, los integrantes de la revolución anticristiana, impedir que vivamos nosotros como Dios manda. Ahí, así de simple, así nomás de sencillo el significado de la revolución anticristiana. Como decíamos, desde el principio de todo, en que comenzó esta revolución, hubo a lo largo del tiempo 3 etapas importantísimas que pueden ser tomadas como punto de inflexión que su santidad Pío XII definió como las etapas de la revolución. Él hablaba que en una primera etapa donde ocurrió la revolución protestante de 1517, una segunda etapa donde ocurrió la revolución francesa de 1789, y una tercera etapa que es la de la subversión total, donde se decreta prácticamente la muerte de Dios, que es la que comienza en 1917 con la Revolución Rusa y cuyas consecuencias son lo que estamos viviendo desde entonces nosotros, ahora en los últimos tiempos totalmente acelerado.
ese proceso. Vamos a ir nombrando así cosas en forma más rápida debido al tiempo que tenemos y para centralizar un poco más la cosa en lo que más tiene que ver con nosotros. Nuestro origen después del descubrimiento de América, por gracia de Dios, para nosotros, nos marcó con lo que es el sello de lo que somos. Con el descubrimiento de América, que por gracia de Dios vino por parte del país más cristiano de la historia de entonces, España, quien nos trajo todos los conceptos y toda la cultura de la hispanidad. Con ese descubrimiento de América, acá llegaron los españoles, se mezclaron con los aborígenes americanos, dieron lugar a nuestro criollo, pero en nuestra frente ya quedó el sello del que traía la hispanidad. Éramos cristianos, estábamos recibiendo el cristianismo, estábamos recibiendo ahí lo que para nosotros conforma nuestro estilo de vida. No es la democracia nuestro estilo de vida, la democracia es nada más, pero nada más que una forma de gobierno. Un estilo de vida viene de algo superior, viene algo de los valores permanentes, de los valores superiores de la vida. Y eso, cuando uno tiene que buscar esos valores, no lo encuentra acá nomás a nivel del piso. Lo encuentra cuando levanta la cabeza y encuentra a Dios. De ahí, de esos valores, a nosotros nos viene es lo que somos, la esencia. Somos esencialmente cristianos. Ese es nuestro estilo de vida. Y la revolución anticristiana lo que pretende es destruir precisamente ese nuestro estilo de vida. Muy bien. Nosotros podemos decir que en nuestro país, más o menos entre digamos, diferencias de un lado y de otro, porque siempre la revolución anticristiana se valió de ideas, de un conjunto de ideas, de un sistema de ideas, para llevar a cabo, digamos, sus objetivos. Y ese conjunto de ideas, ese conjunto de sistema de ideas y demás, son las ideologías cuyo principal tronco tiene dos, que son el liberalismo y el comunismo. Después de ahí se desprenden todas las demás. Y esas son las ideologías que la revolución anticristiana utiliza en forma de política en los pueblos para incidir sobre el orden social cristiano. Decíamos que en la historia de nuestro país, mal o bien, teníamos una cultura católica y cristiana. Una cultura que duró durante mucho tiempo, con sus más y con sus menos, porque también acá cuando llegaron los cristianos, también vino la revolución, también empezaron esas diferencias allá por 1810 y estaban en la primera junta de gobierno, ya estaba la rama liberal, la rama católica y la rama liberal. Diferencia que empezó ahí y siguió y sigue hasta los últimos días. Pero nuestra patria, por esas tremendas raíces que tuvimos con el catolicismo, con el cristianismo y demás, se mantuvo, podemos decir, fiel a esos principios y valores inalterables. Y las ideologías iban y venían entre los distintos partidos políticos, pero la esencia estaba. La esencia de lo que éramos, cristianos, católicos, eso estaba y prácticamente no estaba en discusión. Estaba en los radicales, estaba en los peronistas, estaba en los conservadores.
en realidad estaba metido dentro del ser nacional argentino. Pero bueno, las ideologías, como suele decir por ahí un autor, prenden en determinados momentos de la historia de los pueblos porque hay un determinado caldo de cultivo en la sociedad de ese momento para pensar de una determinada manera. Y así como hubo un caldo de cultivo en determinadas épocas para pensar como liberales y tuvimos gobiernos de esas características, después empezaron otros caldos de cultivo. Nosotros acá en la Argentina recibimos toda la influencia del mundo europeo, todo eso que se iba manifestando en Europa con las nuevas ideas, y llegaron acá. Y coincide, voy a tomar el parámetro de lo que es mi carrera militar. Llegamos, yo junto con el coronel Krinigan, egresamos del Colegio Militar en el año 1969, y a fines de 1969. Y por esa época fuimos destinados a nuestro primer destino como oficial. Y a mí me tocó ir destinado a San Miguel de Tucumán al Regimiento 19. Cuando empezaba aquí en la Argentina un tipo de lucha que la revolución anticristiana había decidido implementar acá en nuestra patria, la lucha armada. Empezaba la lucha armada allá en la década del 70. En mi primer destino prácticamente me tocó vivir lo que fue los primeros escarceos de la subversión urbana, con el famoso Tucumanazo 1 y Tucumanazo 2, con las universidades en pie de guerra total contra el orden establecido, con las nuevas ideas izquierdizantes y demás, y con el ejemplo a seguir que querían tomar estos jóvenes con las ideas que nos venían de Cuba y demás para imponernos una patria socialista. Después, al cabo de 3 años, me tocó venir destinado acá a Buenos Aires al regimiento de patricios, y la cosa ya fue incrementándose. Se fue incrementando esta subversión armada, violenta, que quería alcanzar sus objetivos, que era la toma del poder para imponer la patria socialista como instrumento de la revolución anticristiana, se hizo cada vez más violenta. Y en ese regimiento, que era el regimiento escolta, es el regimiento escolta del jefe del Estado Mayor General del Ejército, y es un regimiento de ceremonial por sobre todas las cosas, yo prácticamente todas las semanas, teníamos que vestirnos de patricios con nuestro uniforme de gala para despedir a los muertos camaradas nuestros que la subversión apátrida mataba cuando salían para ir a trabajar, cuando salían para ir a su cuartel, cuando salían para ir a misa, como ocurrió con el caso de Sacheri, cuando estaban totalmente desprevenidos y demás. O sea, comenzó una agresión absoluta y totalmente desconocida para las Fuerzas Armadas que estábamos preparadas para el combate tradicional y clásico, no para la subversión, donde una mujer se acercaba a un policía con un bebé en brazos y aparentemente para hacerle una pregunta sacaba una pistola y mataba al policía, le robaba el arma y se graduaba como guerrillera en ese momento. Ese era el accionar de la subversión por ese entonces. Así actuaba la subversión en forma violenta. Como dije entonces, las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para un combate de esta naturaleza. Y lo que voy a decir ahora es algo
que no lo han dicho muchos, pero es una teoría que yo sostengo, teoría, es una realidad que yo comprobé. Porque la guerra contra la subversión, contrariamente a lo que muchos piensan, no empezó de arriba para abajo, sino empezó de abajo para arriba. Es decir, ahí les conté recién que en el regimiento de Patricios todas las semanas mataban a un oficial, mataban a un militar y lo velábamos en el ceremonial del regimiento de Patricios. Y los superiores de entonces, los generales de entonces, no tenían claro cómo era este tipo de guerra, no sabían qué hacer y se encontraban en una tremenda encrucijada. Vinieron los primeros intentos, se formó una cámara especial para juzgar y condenar a los subversivos y mataron, los subversivos mataron al juez Quiroga. Esto lo sabe muchísimo más el coronel Krinigan, que es un especialista en el tema, incluso tiene un libro escrito con otros autores. Mataron al juez que estaba en el fuero que se había creado especialmente para juzgar y condenar a los subversivos. A partir de ese momento desapareció la justicia, desaparecieron los jueces por completo para juzgar a los subversivos, porque tenían todas las familias amenazadas y sus personas amenazadas, y con gran capacidad de ejecución para secuestrar y matar. Entonces ya sin justicia, sin el marco jurídico y demás, los generales sin saber qué hacer y demás, la presión desde abajo, porque las promociones veían que mataban a sus compañeros de promoción, no habían órdenes y dijeron, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Y así fue como se obtenían información, se juntaba información de inteligencia donde se averiguaba dónde había una cueva de subversivos, se formaba un equipo de tareas e iba a combatir frente a frente, cara a cara con los subversivos. Y esto los subversivos que se olvidaron, lo saben, y lo saben muy, muy bien, que fueron los oficiales y suboficiales del ejército a combatirlo cara a cara en defensa de la Argentina tradicional y en defensa de la Argentina católica. Entonces, era tal el descontrol que había de la gente que se organizaba de abajo para arriba por su propia cuenta para combatir la subversión, que hubo que ponerle orden a eso. Y entonces vino la orden desde arriba para abajo, pero en el medio se habían cometido un montón de desprolijidades, propias de toda guerra y propio de todo conflicto, porque distinto es analizar el contexto que se está viviendo cuando están matando a mi mujer o a mi hijo y la reacción que yo tengo para combatir al enemigo, que un sistema de planificación ordenado y todo lo demás. Eso era la realidad, ese era el contexto, y salía todos los días en los diarios, y eso hoy no existe. Hoy no existe, porque ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué no existe? Bueno, porque vino la guerra psicopolítica, cuando los guerrilleros perdieron la guerra militar, por la gran, predisposición que tuvieron las Fuerzas Armadas para combatirlo. Cuando perdieron la guerra en el terreno militar y fueron derrotados en el terreno militar, ahí hubo un error de la conducción militar, un tremendo error, que no supo capitalizar el éxito, no realizó lo que en términos militares se llama la explotación del éxito. Y la guerrilla, que si algo tiene para caracterizarse es que tiene adherencia al objetivo. Yo siempre digo, cuando digo esta palabra, pongo mi mano en la boca, me muerdo los dedos y digo, la izquierda tiene adherencia al objetivo, lo pone entre los dientes y no lo afloja. Perdieron la guerra, sí señor. 4 minutos. Sí señores, ¿vamos bien? ¿Cuánto queda? 4 minutos, bueno, vamos a apurar entonces. Volvemos a entrar después con la misma clave, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien.
Entonces, se cambió, la estrategia fue cambiar, derrotada la subversión en el terreno militar, vamos a la guerra psicopolítica. ¿Y desde dónde hacemos la guerra psicopolítica? Desde el mejor sistema que tiene la subversión para desarrollar esa guerra, la democracia, el sistema democrático. Y con políticos corruptos que solo le interesaban los votos y llegar al poder, se le allanó totalmente el camino a la subversión. Y aquello que había sido una derrota militar, con la guerra psicopolítica, trocó en victoria de la subversión. Porque llegó al poder, terminó el gobierno militar y llegó al poder un representante de la subversión con ropa de político, Alfonsín, que era un guerrillero en su concepción, en su mentalidad, enemigo de las Fuerzas Armadas totalmente, y oficializó prácticamente el concepto de la guerra psicopolítica y la venganza que vino después en contra de los militares, porque los consideraban responsables de todos los golpes de Estado y todo lo que había, todos los males que habían sucedido en nuestra patria, olvidándose de que esta patria se hizo a caballo y se hizo con los militares, con generales que no tiene ningún ejército de la historia de la patria del mundo. Ningún San Martín y ningún Belgrano tienen ningún país del mundo. Tenemos los más grandes generales. Bueno, pero la cuestión es que vino el poder, la subversión de la mano de Alfonsín y comenzó la guerra psicopolítica, como decía recién. Guerra psicopolítica, que quiere decir lavado de cerebro. Lavado de cerebro. Y empezaron desde el gobierno a lavarle el cerebro a la población y a señalar a los militares como los responsables de todos los males. Los militares con complejo de culpa por los golpes de Estado que habían propiciado en el pasado, agacharon la cabeza y dejaron que se venga lo que se viniese. Vino el juicio a las juntas de comandantes, se condenó a todos los comandantes, pero no se condenó a los comandantes, se condenó a las instituciones armadas por su participación en la guerra contra la subversión. Y en la guerra contra la subversión, los soldados fueron a defender valores y principios. Si hubo desviaciones, como las hubo, seguro que sí, pero no es para poner en el centro de gravedad, es para castigarlas como corresponde, pero no para poner el centro de gravedad como se hizo también después en Malvinas. Claro que hubo soldados que se murieron de hambre en Malvinas, pero no por culpa de que no le dieron de comer, sino por las circunstancias del combate. Y cuando volvimos al continente, en vez de destacar el heroísmo de nuestros soldados en Malvinas, nos quedamos en la miseria de que se murió de hambre fulano, que sutano, el sargento primero le pegó una patada en el trasero, y nos olvidamos del heroísmo y lo que representó. Terminó ahí nomás, pero esa era la mentalidad que existía. Y yo estaba diciendo nada más que una verdad. ¿Verdad que sostengo ahora? Con todos los ministros de defensa que pasaron por el Ministerio de Defensa y no fueron para ayudar, para colaborar, fueron para destruir a la Fuerza Armada, como ahora pretende este último ministro con la reforma que van a hacer, donde están todos los enemigos de la Fuerza Armada. No es la democracia, es la revolución. A ver si nos ponemos en claro. Entonces, bueno, vino Malvinas, y lo que decía antes, perdimos la guerra. Le pegamos una paliza a los ingleses como no se la van a olvidar en su vida. En su vida se van a olvidar de la paliza que le pegamos en Malvinas, de los barcos que les hundimos, de los actos de heroísmo que ellos no tienen un solo héroe del tamaño de los que tenemos nosotros. La aviación, los pilotos de ejército, lo que hicieron, los soldados de tierra, lo que hicieron, lo que sufrieron con esas condiciones meteorológicas y demás.
pero terminó la guerra y acá el poder político nos destruyó. Nos destruyó también con la complacencia de generales que ocultaron a sus soldados como si fueran leprosos, en vez de poner el pueblo de la República a aplaudirlo, a abrazarlo, a llorarlo, por lo que habían brindado y por la sangre que habían derramado en esa tierra malvinera que es nuestra tierra. Así fue. Muy bien. Y yo para ir ya acortando un poco, voy a los tiempos más modernos de la revolución. Y yo digo hoy, sostengo que el mundo moderno, producto de esta revolución anticristiana, se encuentra debatiendo un combate espiritual. Un combate espiritual. Tal vez el combate espiritual más viejo de toda la historia de la humanidad. El del inicio de todo, el del principio. Un combate entre el bien y el mal. Un combate entre Dios y el demonio. Si se quiere poner en términos terrenales, un combate entre los que queremos vivir como Dios manda y los representantes del comunismo, la masonería y el satanismo, que no solo quieren que vivamos sin Dios, sino que quieren que vivamos contra Dios y hacen lo imposible por destruir el orden social cristiano. En esa batalla, en ese combate de la revolución anticristiana, ahora han desatado la batalla final. Lo vengo insistiendo desde el 2015, cuando desembosadamente la revolución anticristiana busca los dos objetivos más importantes para terminar con todo lo que significa el orden social cristiano y la cultura cristiano-católica. La muerte de los chicos inocentes mediante el aborto y la destrucción de la familia tradicional cristiana mediante la imposición de la ideología de género. Estos objetivos que el enemigo consiguió ya en algunos países de Europa y en otros países del mundo, porque ya los ha conseguido, cuando los iba a conseguir acá, ya estábamos a punto de conseguirlo. Cuando estábamos a punto de conseguirlo acá en la Argentina y en Latinoamérica. Latinoamérica, lugar que Juan Pablo II designó en 1984 desde Santo Domingo como el lugar de la resistencia y de la reserva del cristianismo. Cuando iba a aprobarse acá la ley del aborto y en otros países de Latinoamérica también, porque ya presidentes apóstatas como el nuestro, gobiernos apóstatas como el nuestro, así lo habían coordinado con el poder mundial, de que iban a aprobar el aborto y la ideología de género, nos llegó la cuarentena. Y con la cuarentena se detuvo el mundo, se paró el mundo, se paró absolutamente todo. Por eso yo veo esto que está ocurriendo en estos momentos como tiempos providenciales, tiempo de la intervención de la providencia divina. Para mí son tiempos teológicos, son tiempos de Dios y, ¿por qué no?, tiempos apocalípticos. ¿Por qué no?, también tiempos apocalípticos. Así que en ese encierro al cual vinimos a dar todos como consecuencia de esta cuarentena, apareció un signo tremendamente importante, queridos amigos que me están escuchando. La Virgen Santísima, la Virgen María, desde la primera manifestación a los hombres, que no recuerdo ahora cuándo fue, pero a lo largo y ancho de todas sus apariciones en el mundo, siempre pidió lo mismo: recen, no dejen de rezar el rosario, y si lo rezan en familia, mucho mejor, para evitar las desviaciones y para volver a poner en el corazón a Dios, porque el hombre moderno lo ha quitado de Dios, hay apostasía, y eso es la revolución anticristiana que estamos viviendo hoy, con todas sus consecuencias, A tal punto llega mi convencimiento de lo que estoy diciendo, y no estoy loco con lo que voy a decir, no estoy para nada loco. Yo soy de los que sostengo que si hoy en día los grandes líderes mundiales y los presidentes más importantes del mundo dijeran: retiro la ley del aborto,
retiro la ideología de género que significa el fin del orden social cristiano y de la cultura cristiana que impera en gran parte del mundo, la pandemia terminaría automáticamente. Hay una frase que dice: el hombre y el mundo llamó a la muerte la muerte de criaturas inocentes con el aborto, y la muerte nos visitó con la pandemia. Lo irónico de todo es que esta muerte no ataca a los niños. Así que bueno, vengo insistiendo desde hace muchísimos años con el tema de la revolución anticristiana y diciendo siempre que el día que sea ley el aborto y el tema de la revolución, ahí se acabó el orden social cristiano y la cultura cristiana. De hecho, por más que haya siempre, no va a morir nunca hasta mientras haya un cristiano que esté dispuesto a dar su vida por Jesucristo. Pero de hecho se terminaría la cultura y el orden social cristiano en los países del mundo. Por eso digo que este encierro que provocó, fíjense lo que voy a decir, millones y millones de católicos, cristianos del mundo entero, de distintos lugares del planeta Tierra, todos encerrados en su casa al mismo tiempo, volvieron a rezar el rosario, lo que nos pedía exactamente la Virgen a través de tantas apariciones. Esa oración, ese de rezo del rosario, hizo que mucha gente que estaba alejada de Dios volviera a la reflexión, volviera a la oración, volviera a mirar para arriba hacia el cielo y volviera a mirar a Dios. Ahora solo falta que esa gente que lo tenía alejado a Dios, nuestro Señor, con todo lo que ello significa, ahora que lo miró, lo vio y lo volvió a redescubrir, ahora solo falta que lo vuelva a colocar en el centro de sus corazones. Tremendamente importante para luchar contra la revolución anticristiana. Eso es todo. Viva Cristo Rey, viva María Reina, por Dios y por la patria. Bueno, de Salta. Pregunta, Sí. ¿tiene solución esta guerra? Por supuesto que... Con dos preguntas. Sí. Bueno, por supuesto que tiene solución. Lo opuesto de la revolución es la contrarrevolución. Eso es, por ahí pasa. ¿Y por dónde pasa para mi criterio? Porque el hombre está muy corrompido. El hombre, al quitar a Dios de su corazón, está enviciado, está corrompido. Lo que hay que hacer es hay que apuntar de vuelta al corazón de los hombres. Parece una locura lo que estoy diciendo, pero para mí tiene un valor recontra súper estratégico. Hay que volver a sembrar para que el hombre vuelva a colocar a Dios en su corazón. Cuando el hombre tiene a Dios en su corazón, todo es virtud lo que sale. La economía, la política, lo social, la ayuda a los pobres, todo es virtuoso, todo es virtuoso. Así que bueno, por supuesto que hay esperanza. Hace 100 días que estamos rezando el Santo Rosario, como dije recién, y es un arma que tan agradable a los ojos de Dios que va a tener su resultado. Políticos virtuosos nos llevarán a eso. Y bueno, ya veremos cómo se desarrolla el futuro inmediato, para no adelantarnos en otras cosas. ¿Algún camarada que quiera hacer otra pregunta? Yo, Enrique, mi mayor, soy Edgardo Moreno, de Santiago del Estero. Edgardo Moreno, de Santiago del Estero. ¿Cómo estás, Edgardo, querido? Un abrazo enorme para vos. Igualmente, mi mayor. Yo te ubico por Atilio. Sales muy oscuro, por eso no te había reconocido. Te escucho, claro, querido. Bueno, te escucho. Mi mayor, yo me sumé tarde a la charla, así que, y me disculpo, pero no sé si habló de los comienzos de la lucha antisubversiva, ¿no es cierto? Hablé, sí, precisamente hablé de eso. Hablé de eso, que en particular, ¿qué querés preguntar? Sí, hablé de eso.
no sé si se refirió a que la represión ilegal al terrorismo subversivo comenzó con los gobiernos de Juan Domingo Perón y bueno, y continuó con el de Isabel. Si es así, la pregunta sería si usted considera que se podía haber combatido a la subversión siguiendo los principios de la moral cristiana, y si hubo expresiones del nacionalismo o de las Fuerzas Armadas que plantearon esa posibilidad al gobierno del proceso, a Videla concretamente. Concretamente te digo que sí, y yo lo viví de cerca con compañeros míos, que en su momento, el coronel Crínica no me deja mentir al respecto, en su momento plantearon el tema de las cuestiones morales sobre la forma de combatir a la subversión, dado que las Fuerzas Armadas, para obtener el éxito que tuvieron militarmente sobre las Fuerzas Armadas, fue que copiaron sus métodos. Emplearon exactamente, le copiaron los métodos, y fue terrible para la subversión porque quedó aniquilada militarmente. Pero algo pasó en el medio al copiar esos métodos. Y entonces, bueno, después vinieron las consecuencias y todo lo que ya hemos tratado de explicar en el día de hoy. Pero sí hubo ese cuestionamiento, Atilio, y ahora estamos viviendo un contexto 40 años después. El contexto hay que vivirlo ahí, ¿no? Entonces era difícil, como te decía, donde nosotros para ir a trabajar, yo salía de mi edificio, que vivía en un edificio militar, salíamos a la mañana de A4 y salíamos haciendo toma y cambio de posición. Yo salía con el portafolio y la pistola en la mano a trabajar. Uno abría la puerta y salía uno corriendo y se parapetaba detrás de un auto. Daba la seguridad, mirando para todos los costados, hacía la señal, salía el otro. Y así hasta que salían los 4, nos subíamos al auto e íbamos hasta nuestro regimiento donde estábamos destinados, el que manejaba con el volante, los otros 3 con la pistola acá. Era un contexto, así era el contexto. Las balas venían de cualquier lado y en cualquier momento. Es totalmente cierto lo que dice. Yo tengo un tío que era subteniente en ese entonces y vivía en Tucumán, y cuando tenía que salir a la calle, el ejército tenía que cortar las esquinas, era todo un procedimiento para salir, tal era el estado de amenaza y de riesgo en que se encontraban, ¿es cierto? Todo eso que hoy parece que no existió, parece que no existió y fue todo un antojo y un capricho de los militares de ser malos, matar gente y secuestrar niños. Todo eso no existió. Y la guerra psicopolítica convenció a gran parte de la población de que eso era cierto. Y es una locura y una enormidad, y es una mentira grande como una casa. Porque en la lucha contra la subversión fuimos a combatir en defensa de valores y principios, en contra de la revolución anticristiana y de los valores, a favor de los valores cristianos. Los que se equivocaron, cometieron errores, deben ser castigados, fueron castigados y demás. Pero no son lo que dicen las Fuerzas Armadas, para nada, en absoluto. Y los penales militares están llenos de hombres de honor y dignidad que ennoblecieron al ejército argentino. Acá hay uno, el coronel Crínica. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, pregunta. Dice, ¿conoce usted si alguno de los expresidentes argentinos vivos es católico práctico? Pregunta Eduardo Javier Mauri. Y pregunta Ezequiel, quería preguntar, ¿cuál sería la mejor forma de combatir esta revolución en nuestro lugar de jóvenes? Él es cadete primer año, Ezequiel. Bueno, la primera cuestión para combatir esto, la primera cuestión es saber dónde está el enemigo. Por eso la importancia de lo que dije hoy cuando empezó la charla, porque era importante el tema de la revolución anticristiana, para no confundir cuestiones democráticas, no, el mal, ¿dónde está el mal?
el mal está acá, el mal que quiere que yo no viva como Dios manda. Ese es el primero, conocerlo, conocer al enemigo, reforzarse en sus ideas, en sus valores, en su principio, en su convencimiento, sembrar, sembrar, sembrar. Hoy a nosotros en esta etapa y ahora con esta acción que estamos haciendo, ahora estamos combatiendo, Enrique, porque estamos sembrando a través de la computadora, estamos sembrando. Sobre la cosecha, Dios dirá. Esto es como Santa Juana de Arco, cuando vinieron y le dijeron a Juana, nosotros somos 10.000 y el ejército que vamos a enfrentar son 120.000, nos van a pasar por arriba. Y Juana le contestó, a nosotros lo que nos toca es librar el combate. El triunfo o la derrota es cosa de Dios. Y Juana triunfaba, porque Dios estaba con ella. Me quedó algo por responder de la pregunta que la primera algo pregunta más me quedó por responder. ¿Y algún expresidente vivo que sea católico? Pregunta, no me acuerdo quién era el que preguntaba. No quiero ser irrespetuoso, Puede ser porque hay muchos católicos light que son católicos, a lo mejor de ir el domingo a misa y nada más. Después en su vida no existen los 10 mandamientos, no existe la cultura católica, no exista. Y ejerciendo el poder, tiene que ser manifiesto. Decía Juan Pablo II que una democracia se degenera cuando se aparta de los valores cristianos. Nuestras democracias, desde el 83 hasta acá, son totalmente degeneradas. Discúlpenme si a alguno le parece el término demasiado duro, pero son totalmente degeneradas porque están totalmente apartadas de los valores cristianos. Así es. ¿Algún otro camarada que quiera hacer una pregunta? Oscar. Ahí está Luis Álvarez. A ver, Luis Álvarez. Vamos a hacerlo más rápido, Luis. Hacerlo directamente habilitar el audio y hacer la pregunta por audio. Sí, ya nos queda poco tiempo. No, más que pregunta, simplemente agradecer al mayor Abete, agradecerte a vos, Enrique, por la invitación. Después de 30 años que lo adopté como mi maestro, al mayor Abete, sin que él supiera, después de 30 años sigo aprendiendo de él, me llena de orgullo eso, así que simplemente gracias, nada más. Simplemente eso. Gracias a vos, Luis Álvarez. Al resto les digo que Luis es un cordobés, pero un soldado de Dios y de la patria, con camisa de civil, pantalón de civil, y no tiene ni gorra ni birrete, pero es un soldado total de la causa de Dios y de la patria, como Enrique Marañón también, y hacen una tarea tremenda en Córdoba. Permítanme que meto el último paréntesis, que fue ahora con el tema de la bandera, que fueron a izar la bandera LGTB. Fíjense hasta qué punto llega lo que yo sostengo de la providencia divina, que los que fueron a bajar la bandera no fueron otros que los veteranos de Guerra de Malvinas. Sí. Imagínense si hubiera ido yo, un cara pintado, estaría, no sé, el mundo me tirarían con naranja, me tirarían con todo. Pero justo fue lo mejor de la patria. Fueron los veteranos. ¿Contra qué? Contra lo peor. Contra lo peor. Lo peor no es los representantes de la bandera. Lo peor es el político que autorizó que subiera eso. Ese es un canalla, ese es un apóstata, ese es un traidor a la patria y que tendría que tener juicio político y echado. Pero como estamos en la revolución, la democracia no funciona. Así que gracias, Luis. Gracias, camarada Luis. Nos quedan 10 minutos. Podemos hacer una o dos preguntas y terminamos. Una pregunta es, Oscar pregunta, ¿hoy en día en nuestro ejército aún quedan soldados auténticamente nacionalistas capaces de oponer resistencia a la intención del enemigo? Mire, lo que no voy a hacer ahora es cometer la imprudencia de avivar al enemigo, ni decirle que el enemigo encienda este programa
y vea si yo doy una respuesta positiva a eso. No voy a contestar esa pregunta, nada más que por razones obvias, pero el ejército nuestro es el ejército de siempre, que ahora está viviendo una circunstancia muy particular, pero es el ejército que nació con San Martín y Belgrano, es el ejército de la patria, no es el ejército de ningún partido político, de ninguna partidocracia, es el ejército de la patria, la pertenencia del ejército es el ejército de la patria, y por supuesto que hay brillantes soldados, integrándolos, y bueno, así como hablo del ejército, digo del resto de los ciudadanos, porque esto nos compete a todos. Acá la solución no es el ejército, acá la solución somos todos, somos absolutamente todos, como decía la otra vez por una radio. Va a llegar un momento, querido Enrique, Luis y todos los demás oyentes, que nosotros, para defender esta patria católica y sanmartiniana, a lo mejor vamos a tener que salir con un tramontina en la mano, con un tenedor, con un escarbadiente. Vamos a salir todos y nos vamos a encontrar en la calle, nos vamos a encontrar porque vamos a defender nuestro estilo de vida por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque tenemos que dejar la vida en eso. No nos pueden robar la patria. No nos pueden robar la patria, y en eso va el ejército, van todos los ciudadanos, absolutamente todos, ama de casa, viejos, jóvenes, todos, absolutamente todos. Bueno, yo quisiera hacer mi pregunta, Mayor. Ayer hemos festejado el Día de la Independencia, digamos, se ha notado claramente la tremenda división que hay en nuestra nación argentina. Por un lado, el oficialismo gobernante presentando un mensaje surrealista prácticamente de lo que se está viviendo, y por otro lado, la gente en la calle, en este llamado al banderazo, a pelear por la libertad, a pelear por la situación de pandemia, de esta imposición que nos han establecido. Obviamente, nuestro país está peor que en el año 1816, si se quiere decir, más allá de la guerra de la independencia, pero el grado de división que hay en nuestro país nunca se ha visto, creo yo, ¿no? ¿Cómo ve, Mayor, el papel, aquí es mi pregunta, el papel del nacionalismo como motor para lograr lo que buscamos, en definitiva, la unidad nacional, sobre la base de nuestra doctrina? ¿Es factible que se pueda hacer? ¿Cómo ve al nacionalismo en este aspecto, en esta misión que tenemos todos los camaradas que buscamos organizarnos en los círculos y en agrupaciones nacionalistas? ¿Cómo ves, qué realidad ve usted, Mayor? Gracias. En principio, aclaramos que cuando hablamos de nacionalismo católico, porque el nacionalismo católico, como decía el papá del padre Ezcurra, será o católico o no será, porque si no el nacionalismo termina siendo una ideología más que se encarga de la protección de fronteras, de agitar la bandera y demás, pero lo nuestro tiene las bases que lo sustentan en todo lo que dijimos al principio en esta charla. Todos esos valores son lo que alimentan el nacionalismo. Para nosotros, el nacionalismo católico que tiene esos valores que nos vienen de arriba es lo fundamental. Y por eso, en estos tiempos que estamos hablando y en estas circunstancias, insisto que todo pasa porque el nacionalismo siempre, y el nacionalismo siempre tratando de evangelizar y convertir el corazón de los hombres. Ahí donde hay corrupción, donde hay vicio, hay que volver a colocar a Dios, porque si no se cambian figuritas, sale un corrupto y entra otro, sale otro corrupto y entra otro. El problema está en el hombre, en el corazón del hombre, no está en otro lugar, no me hablen del dólar, no me hablen de la economía, el problema está en el corazón del hombre, donde genera virtud o genera corrupción. Y entonces, la mayor contribución que podemos hacer
desde nuestra concepción católica en esos valores que hablamos recién, es sembrar en el corazón de nuestros prójimos. Es titánico, sí, no, pero mayor, eso no es práctico, lo que usted dice, sí es práctico, sí señor, intentémoslo en la familia, con los amigos, con el barrio, con lo que sea, en cuanto uno tenga un puestito donde sea, tratar de irradiar esa imagen de virtud para todo el mundo, para que se contagie. Hoy lo que se contagia es la corrupción, al revés. Entonces tenemos que poner acá en el corazón nuestro la virtud, la virtud. Y esa es una forma de empezar, porque el problema está en el hombre, y si está en el hombre, lo que hay que cambiar es el hombre. Bueno, Mayor, ya prácticamente nos queda 2 minutos. Sinceramente, ha sido muy provechosa su charla. Me están llegando por el vía chat el agradecimiento de todos los camaradas que están participando y agradeciendo a usted su presencia y poder haber transmitido todo este mensaje que a nosotros nos reconforta muchísimo, a los que buscamos a través del nacionalismo católico seguir brindando el deber cristiano de lucha que todos tenemos que tener y lograr lo que es la restauración de Cristo, como usted bien decía. El problema está en el hombre. Bueno, entonces tenemos que restaurar a Cristo para que el hombre vuelva vuelva a tenerlo a Cristo en el centro de su vida, seamos cristocéntricos. Lo que el liberalismo nos quitó, nosotros, los nacionalistas católicos, tenemos que volver a luchar para que nuestra Argentina vuelva a ser católica cristiana, como siempre lo fue, así que estamos en el deber de lucha y seguir adelante. Les agradezco enormemente la charla en nombre del Círculo Nacionalista de Santiago del Estero. Gracias, Mayor, sinceramente, muchísimas gracias por su predisposición, y bueno, si quiere dar un minuto para dar un último mensaje. La verdad que el cierre tuyo, Enrique, no ha podido ser mejor. Lo expresaste con una claridad meridiana, absoluta y con mucho convencimiento, así que no tengo nada más que agregar, simplemente agradecerle a todos los que han participado de esta charla, que para mí es algo nuevo, es la primera vez que participo en algo así, y por invitación e iniciativa de Enrique, así que doy gracias a Dios por haber estado en esta charla. Y bueno, como dijimos al principio, quiera Dios que todo esto haya servido como un granito de arena para mayor gloria de Dios y grandeza de nuestra patria. Nuevamente, viva Cristo Rey, viva María Reina, y por Dios y por la patria, hasta pronto a todos ustedes. Muchísimas gracias. Viva Cristo Rey, viva la patria. Gracias. Viva. Que ya despunta el sol y queda atrás la cerrazón. De pie que ya se hace la luz y apaga el mar la cruz del sur. Dejemos al rayar la madrugada un llanto de